Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos avanzando en la lectura de la Biblia de tapa a tapa. Por supuesto, nos demanda organización, nos demanda ganas, nos demanda poder tener disciplina y aquí estamos. De mi parte estoy dándome lo mejor y le pido al Señor salud, así como ustedes están orando por mí, muchas gracias, para poder avanzar en todo lo que queda del año. Ya estamos en el mes 5, Ya más de 123 días leyendo la Biblia juntos de tapa a tapa y vamos a alcanzarlo si Dios así lo permite en medio de un contexto adverso. Pero así avanzamos en el propósito de Dios. Hoy vamos a dedicarnos al segundo libro de Crónicas, capítulos 2, 3 y 4. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te rogamos, Dios, que tú nos ayudes a poder seguir avanzando y, Señor, que tú nos hables y nos edifiques y nos instruyas en tu perfecta voluntad. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén, amén y amén. Primer libro de Crónicas, capítulo 2, y estamos viendo las genealogías, así que con mucha paciencia vamos a encarar la lectura de este día. Descendientes de Israel. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Descendientes de Judá. Judá tuvo 3 hijos con Betsúa, una mujer cananea. Sus nombres fueron Onán y Sela. Pero el Señor vio que el hijo mayor, era un hombre perverso, de manera que le quitó la vida. Tiempo después, Judá tuvo mellizos con Tamar, su nuera viuda. Sus nombres fueron Fares y Zera. En total, Judá tuvo 5 hijos. Los hijos de Fares fueron Esrón y Jamul. Los hijos de Zera fueron Simri, Etam, Emán, Calcol, Darda, 5 en total. El hijo de Carmi, un descendiente de Simri, fue Acán, quien trajo calamidad sobre Israel cuando tomó el botín que había sido apartado para el Señor. El hijo de Etam fue Azarías. De Esrón, nieto de Judá, hasta David, es el título del versículo 9. Los hijos de Esrón fueron Jerameel, Ram y Caleb. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón, uno de los líderes de Judá. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obed. Recuerden que este Boz es aquel que se casó con Ruth, la moabita. Seguimos leyendo. Obed fue el padre de Isaí. El primer hijo de Isaí fue Eliab, el segundo Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem y el séptimo fue David. Sus hermanas se llamaban Sarbia y Abigail. Sarbia tuvo 3 hijos, Abisai, Joab y Asael. Abigail contrajo matrimonio con un ismaelita llamado Jeter y tuvieron un hijo llamado Amasa. Y aquí vemos a los que fueron conocidos en la historia de Israel. Todos eran parte, estos valientes, los capitanes y generales del ejército, eran primos de David. Aquí tenemos otros descendientes de Esrón, versículo 18. Dice así: Caleb, hijo de Esrón, tuvo hijos con Azuba, su esposa, y con Geriot. Los hijos de ella se llamaron Geset, Sobab y Ardón. Después de la muerte de Aruba, Caleb se casó con Efrata y tuvieron un hijo llamado Ur. Ur fue padre de Uri y Uri fue padre de Besaleel. Cuando Esrón tenía 60 años de edad, se casó con la hermana de Galad, hija de Maquir, y tuvieron un hijo llamado Segub. Segub fue el padre de Jair, quien gobernó 23 ciudades en la tierra de Galad. Pero Jesur y Aram conquistaron las ciudades de Jair y también tomaron Kenat y sus 60 aldeas vecinas.
Todos ellos fueron descendientes de Maquir, padre de Galad. Poco tiempo después de la muerte de Esrón en la ciudad de Caleb Efrata, su esposa Abías dio a luz un hijo llamado Asur, padre de Tecoa. Versículo 25, titulado Descendientes de Jerameel, hijo de Esrón. Los hijos de Jerameel, el hijo mayor de Esrón, fueron Ram, el mayor, Buna, Orem, Osem y Ahías. Jerameel tuvo una segunda esposa llamada Atara, quien fue madre de Onam. Los hijos de Ram, el hijo mayor de Jerameel, fueron Maas, Jamín, Eker, y los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. Los hijos de Abisur y su esposa Abiail fueron Abban y Molid. Los hijos de Nadab fueron Seled y Apaim. Seled murió sin hijos, pero Apaim tuvo un hijo llamado Isi. El hijo de Isi fue Sesán, quien tuvo un descendiente llamado Alai. Los hijos de Jada, el hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatán. Jeter murió sin hijos, pero Jonatán tuvo dos hijos llamados Pelet y Sasa. Todos ellos fueron descendientes de Jarameel. Sesán no tuvo hijos, aunque sí tuvo hijas. También tuvo un sirviente egipcio llamado Jarja. Sesán le dio a Jarja una de sus hijas como esposa y tuvieron un hijo llamado Atai. Atai fue el padre de Natán. Natán fue el padre de Zabad. Zabad fue el padre de Eflal. Eflal fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jehú. Jehú fue el padre de Azarías. Azaías fue el padre de Geles. Geles fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Sismai. Sismai fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Jecamías. Y Jecamías fue el padre de Elisama. Descendientes de Caleb, hijo de Esrón, versículo 42. Entre los descendientes de Caleb, hermano de Jerameel, se encontraba Mesa, el hijo mayor, quien fue el padre de Sif. También de entre los descendientes de Caleb estaban los hijos de Maresa, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapúa, Requem y Sema. Sema fue el padre de Raham, y Raham fue el padre de Jorcoam. Requem fue el padre de Samai. El hijo de Samai fue Maón, y Maón fue el padre de Betsur. La concubina de Caleb, Efa, dio a luz a Aram, a Mosa y a Jasés. Aram fue el padre de Jasés. Los hijos de Jaddai fueron Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saf. Otra de las concubinas de Caleb, Maca, dio a luz a Seber y Tirana. También dio luz a Saaf, el padre de Macmana, y Seba, el padre de Macbena y de Gibea. Caleb también tuvo una hija llamada Axa. Todos ellos fueron descendientes de Caleb, descendientes de Ur, hijo de Caleb. Los hijos de Ur, el hijo mayor de Efrata, la esposa de Caleb, fueron Sobal, el fundador de Kiriat Jeraim, Salma, el fundador de Belén, y Jaref, el fundador de Bet Gader. Los descendientes de Sobal, el fundador de Kiriat Jeraim, fueron Jaroe, la mitad de los Manaderitas, y la familia de Kiriat Jeraim, los Itritas, los Futitas, los Sumatitas y los Misraitas, de quienes procedía la gente de Sora y Estaol. Los descendientes de Salma fueron la gente de Belén, los Neofatitas, Atrot, Bet Joab, y la otra mitad de los Manateritas, Manaetitas, los Soraitas y las familias de escribas que vivieron en Jabes, los Tirateos, los Simateos y los Sucateos. Todos ellos fueron ceneos de la descendencia que descendían de Hamat, el padre de la familia de Recab. Capítulo 3, titulado Descendientes de David. Estos son los hijos de David que nacieron en Hebrón. El mayor fue Amnón, y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel, y su madre fue Abigail de Carmelo.
El tercero fue Absalón, y su madre fue Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, y su madre fue Hagit. El quinto fue Cefatías, y su madre fue Abital. El sexto fue Itream, y su madre fue Egla, esposa de David. Estos 6 hijos le nacieron a David en Hebrón, donde reinó 7 años y medio. Luego David reinó otros 33 años en Jerusalén. Entre los hijos de David que le nacieron en Jerusalén estaban Samúa, Sobab, Natán y Salomón. La madre de ellos fue Betsabé, hija de Amiel. Y fíjense, aquí nos menciona que David tuvo con Betsabé 4 hijos, no solamente Salomón, sino 3 hijos más. Ahora dice, David tuvo otros 9 hijos, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Estos fueron los hijos de David, sin contar los hijos que nacieron de sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Descendientes de Salomón. Los descendientes de Salomón fueron Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías, que fueron toda la línea genealógica de los reyes de Judá, desde Roboam hasta Josías aquí descritos. Los hijos de Josías fueron Joanán, el mayor, Joacín, el segundo, Sedequías, el tercero, y Joacás, el cuarto. Los sucesores de Joacín fueron su hijo Joaquín y su hermano Sedequías, quien fue el último rey de Judá, según leímos en el segundo libro de Reyes. Descendientes de Joaquín. Los hijos de Joaquín, quien fue tomado prisionero por los babilonios, fueron Salatiel, Malquiram, Pedalías, Senasar, Jecamías, Osama y Nebadías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simei. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Ananías. La hermana de ellos fue Selomit. Sus otros 5 hijos fueron Azuba, Oel, Berequías, Asadías y Husab Gesed. Los hijos de Ananías fueron Pelatías y Jesaías. El hijo de Jesaías fue Refaías y el hijo de Refaías fue Arnán. El hijo de Arnán fue Abdías y el hijo de Abdías fue Secanías. Los descendientes de Secanías fueron Semaías y sus hijos, Hatús, Igal, Barías, Nearías y Safat, 6 en total. Los hijos de Nearías fueron Elioenai y Ezequías y Azricam, 3 en total. Los hijos de Elioenai fueron Odabías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Dalaías y Anani, 7 en total. Y fíjense cómo aquí se nos nombra a Zorobabel, que también fue uno de los gobernantes que se vieron después del exilio. O sea que en la línea de gobernantes, aún fuera de la monarquía, Dios cumplió su promesa de que habría un gobernante de la dinastía de David a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Así hasta llegar, pero en otra circunstancia, a José y María, que también eran descendientes de la línea genealógica del rey David. Leeremos ahora el último capítulo del día de hoy, capítulo 4 del primer libro de Crónicas, y seguimos con muchos nombres. Verán que es un gran esfuerzo poder leer en voz alta todos los nombres que figuran allí con todas las ías y oías y ayaías. Bueno, ténganme paciencia y sepan soportarlo y disfrutarlo también. Capítulo 4. Otros descendientes de Judá. Los descendientes de Judá fueron Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, fue el padre de Jaat. Jaat fue el padre de Ahumai y Laat. Estas fueron las familias de los soratitas. Los descendientes de Etam fueron Jezreel, Isma, Ibdas,
una hermana llamada Jasé Lelponi, Peuel, el padre de Gedor, y Eser, el padre de Usa. Estos fueron los descendientes de Ur, el hijo mayor de Efrata, el antepasado de Belén. Asur, el padre de Tecoa, tuvo 2 esposas llamadas Ela y Nahara. Nahara dio a luz a Usam, Efer, Temeni y a Azdari. Ela dio a luz a Seret, Izar, Etnán y Cos, quien fue el antepasado de Anub, de Sobeba y de todas las familias de Areel, hijo de Arum. Había un hombre llamado Jabes, quien fue el más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró a Dios de Israel diciendo: «Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda la dificultad que me cause dolor». Y Dios le concedió lo que pidió. Comentario. Fíjense cómo en medio de tanta genealogía, que tiene su sentido cuando conocemos el resto de la historia de Israel, y da informaciones y da nombres que son muy importantes, pero cómo sobresale dentro de las genealogías la historia de Jabes. Había un hombre llamado Jabes. Oh, si me dieras bendición, si tu mano estuviera conmigo librándome del mal, si ensanchares mi territorio, dice la versión Reina Valera 60, que aquí lo dice de otra manera, ¿no? Si me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Luego sigue con otro tema, pero de hecho hay un libro chico que se llama La oración de Jabes. Y ese libro es muy recomendable porque habla de estas 3 peticiones que le hizo al Señor y nos alienta a nosotros a un compromiso mayor con el Evangelio y con la fe y la confianza en Dios. Y sabiendo que Dios nos puede llegar a conceder, así como a Jabes, lo que le pidamos en su perfecta voluntad. Sigamos. Versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Kelub, hermano de Súa, fue el padre de Meir, y Meir fue el padre de Estón. Estón fue el padre de Bet-Rafa, Pasea y Teína. Teína fue el padre de Ir-Naas. Estos fueron los descendientes de Reca. Los hijos de Cenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Hamat y Meonotai. Meonotai fue el padre de Ofra. Seraías fue el padre de Joab, el fundador del Valle de los Artesanos, así llamado porque eran artesanos. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, fueron Iru, Ela y Naam. El hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Jealelel fueron Sif, Sifa, Tirías y Azareel. Los hijos de Esdras fueron Jeter, Mered, Efer y Jalón. Una de las esposas de Mered fue madre de Miriam, Semai e Isba, el padre de Estemoa. Se casó con una mujer de Judá, quien fue madre de Jared, el padre de Gedor, Eber, el padre de Soco, y Jecutiel, el padre de Sanoa. Mered también se casó con Bitia, y una de las hijas de Faraón, quien le dio hijos. La esposa de Odías era hermana de Naam, uno de los hijos de su padre, de Keila, el Garmita, y el otro fue el padre de Estemoa, el Maacateo. Los hijos de Simón fueron Amnón, Rima, Bet-Anán y Tilón. Los descendientes de Isi fueron Soet y Ben-Soet. Descendientes de Sela, hijo de Judá. Versículo 21. Sela fue uno de los hijos de Judá. Los descendientes de Sela fueron el padre de Leca, Laada, el padre de Maresa, las familias de trabajadores de lino en Bet-Asbea, Joacín, los hombres de Coseba y Joás y Saraf, quienes gobernaron Moab y Jasubín Lehem. Todos estos hombres provienen de los registros antiguos. Eran los alfareros que vivieron en Netaim y Gedera y trabajaban para el rey. Descendientes de Simeón. Versículo 24. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Jarib,
Zoar y Saúl. Los descendientes de Saúl fueron Salum, Mibsam y Misma. Los descendientes de Misma fueron Jamuel, Zacur y Simei. Simei tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero ninguno de sus hermanos tuvo familia numerosa, de modo que la tribu de Simeón nunca creció tanto como la tribu de Judá. Vivieron en Berseba, Molada, Hazar Sual, Bila, Esem, Tolat, Betuel, Orma, Siclac, Ben Marcabot, Hazar Susim, Bet Birai y Saarim. Esas ciudades estuvieron bajo su control hasta la época del rey David. Sus descendientes también vivieron en Etam, Ain, Rimón, Toquem y Asam, 5 ciudades y las aldeas vecinas hasta llegar a Baalat. Este era el territorio que les correspondía y estos nombres aparecen en sus registros genealógicos. Entre los descendientes de Simeón estaban Mesobab, Jamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Sibiías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jacoba, Jesuaía, Asaía, Adiel, Jesimiel, Benaía y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos fueron los nombres de algunos de los jefes de los clanes ricos de Simeón. Sus familias crecieron en número y viajaron a la región de Gerar, en la parte oriental del valle, en busca de pastura para sus rebaños. Allí encontraron buenos pastizales y la tierra era espaciosa, tranquila y pacífica. Algunos de los descendientes de Cam vivían en esa región, pero durante el reinado de Ezequías de Judá, estos líderes de Simeón invadieron la región y destruyeron por completo la casa de los descendientes de Cam y de los Neunitas. Hoy en día no queda ni un rastro de ellos. Mataron a todos los que vivían allí y se apoderaron de la tierra porque querían los buenos pastizales para sus rebaños. 500 de esos invasores de la tribu de Simeón fueron al monte Seir, dirigidos por Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, todos hijos de Isi. Aniquilaron a los pocos amalecitas que habían sobrevivido y viven allí desde entonces. Y hasta aquí la lectura tremenda y desafiante de hoy con todos esos nombres difíciles de nombrar. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, ponle me gusta y dejanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy. Pero sobre todo, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que a diario vamos subiendo de Leemos la Biblia en un año, como también de todas las listas de reproducciones que tenés en el canal para aprovecharlas al máximo y ser edificados. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.